Muy buenos días, alumnos. Laniceta, buenos días. Maite, Mayita. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Buenos días. Prendan su cámara para iniciar la clase de hoy día, por favor. Melanie, prende tu cámara. César, prende tu cámara. Cris, prende tu cámara. Profesor, buenos días. Buenos días. Milena, prenda tu cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Prendan su cámara, por favor. Ya, prendan su cámara. Braco, buenos días. Prenda su cámara. Valeria, prenda su cámara. Todos prendemos nuestra cámara como corresponde. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Buenos días, profesor. Buenos días. Prendan su cámara. Julia Muñoz, prenda su cámara. Valeria, prenda su cámara como corresponde. Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día correspondiente al curso de física con el siguiente tema. A ver, vamos a ver. Nuestro tema de hoy día va a ser Sistema Internacional de Unidades, pero me gustaría que antes de empezar el tema propiamente, me copien los segundo bimestre, tercera unidad. Los temas van a ser Sistema Internacional de Unidades y prefijos y conversión de unidades. Esos dos temas lo copian como el tema que va a corresponder a la tercera unidad, ¿ok? Entonces, como usted tiene su cuaderno, copia en su cuaderno los temas que corresponden al segundo bimestre, tercera unidad, van a ser Sistema Internacional de Unidades y prefijos y conversión, ¿ya? En un par de minutos copie esos temas de acá, ¿no? Segundo bimestre, tercera unidad, temas, Sistema Internacional de Unidades y prefijos y conversión. Ya, rápidamente. Muy bien. Vamos entonces ahora, jóvenes, a empezar el primer tema de Sistema Internacional de Unidades, o también llamado SI. A ver, el Sistema Internacional de Unidades, o también SI, es importante porque agiliza, facilita y simplifica el intercambio comercial, técnico, y está conformado por dos rubros importantes, el SI y los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del sistema internacional. O sea, el sistema internacional lo que hace es unir a las unidades para que internacionalmente todos manejemos las mismas unidades, como unidad patrón. Por ejemplo, cuando usted va a comprar a la tienda azúcar, ¿cómo pides? A ver, ¿cómo pides cuando vas a comprar azúcar? A ver, Milena, cuando vas a comprar azúcar, ¿cómo pides el azúcar? A ver. Por kilos. Por kilogramo, ¿ves? Dame 3 kilogramos, 2 kilogramos de azúcar.
Entonces, el kilogramo viene a ser una unidad patrón, una unidad de medida que está normado internacionalmente. O sea, yo no puedo pedir en otro valor, ¿ves? Yo no puedo decir, dame 2 litros de azúcar, porque es otra unidad, ¿ves? Entonces, había que normar eso internacionalmente. Entonces, nació una unidad patrón que se llama unidad de medida de masa, que es el kilogramo. Entonces, a ver, entonces para de tal manera que había que establecer que eso se maneje internacionalmente. O cuando usted pregunta el tiempo, a ver, César, cuando tú preguntas la hora, ¿cómo preguntas la hora? A ver, ¿qué hora es? A ti te dicen, ¿qué hora es? ¿Tú qué respondes? Sí. ¿Tú qué responderías? Ahorita, por ejemplo, ya son las 8:06, ya. Y entonces, las 8 horas con 6 minutos, ¿ves? Entonces, el tiempo también se convirtió en una magnitud fundamental, porque había que normar el tiempo. Pero la unidad de medida del tiempo, a ver, se baja su audio o su televisor, pero había que normar que así como yo mido el tiempo, la unidad del tiempo viene a ser el segundo. No viene a ser ni hora, ni día, ni mes. La unidad para medir el tiempo viene a ser el segundo. O sea, a medida que nosotros medimos el segundo, está normado internacionalmente como unidad de medida del tiempo. Entonces, cuando yo voy a medir, por ejemplo, la distancia de Lima a Huaraz, ¿cuántos kilómetros habrán? A ver, ¿quién me dice? Aproximadamente. ¿Mm? ¿Cuántos kilómetros habrán de Lima a Huaraz? ¿Cuántos kilómetros habrán? ¿20? No, más. ¿Cuántos habrán? 300, 400 o 500 kilómetros, ¿no? La persona tiene que recorrer una distancia. Y entonces apareció una nueva unidad de medida. ¿Qué unidad de medida era? A ver, para yo viajar de Lima a Huaraz, ¿qué cosa tengo que recorrer? Una distancia. Pero esa distancia, ¿cómo está dado? Por la unidad de medida de longitud, ¿no es cierto? Entonces apareció una nueva medida llamada longitud, porque cuando tú vas a medir, por ejemplo, dice, yo soy más alto que tú, ¿cómo te mides? En unidad de longitud, tienes unos 50, unos 60, ¿ves? 1,60 m. Entonces apareció una nueva unidad de medida que era la longitud, cuya unidad patrón es el metro. Entonces el metro se convirtió en una magnitud fundamental. Entonces a partir de la magnitud fundamental nacieron otras magnitudes llamadas magnitudes derivadas. Entonces, jóvenes, viendo todos esos detalles, ¿no es cierto? Viendo esos detalles, nació el Sistema Internacional de Unidades. Pero más antes, el Inca ¿medía o no medía la longitud? ¿Quién me dice? A ver, ¿el Inca medía o no medía la longitud? ¿Cómo se medía? A ver, ¿quién me dice? Si medía, ¿con qué medía? Con la unidad de medida de la vara, aproximadamente 80 centímetros. Por eso nació la frase, con la misma vara que mide será medido. Pero nosotros manejamos una unidad de medida, ¿ves? Que era la vara, que ahora ya no se usa. Que en otros sitios la unidad de medida de masa se usa el quintal, la arroba, ¿ok? Que era como 10 kilos, 12 kilos, que ya en algunas comunidades antiguas se usa, pero que nosotros ya no lo usamos porque para nosotros lo normal es usar el kilogramo, ¿no? Como unidad de medida de la masa. Cuando es muy grande usaremos la tonelada, ¿no? La tonelada para pesar 1.000 kilos, una tonelada, entonces 5 toneladas, 6 toneladas, ¿ok? Entonces, de tal manera que tenemos eso en esta parte, ¿no? Entonces, jóvenes, nosotros tenemos varias unidades que medir. Entonces, en base a eso, nació el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, entonces era una necesidad y hasta ahora es una necesidad. Unidades del sistema internacional. Entonces,
Las unidades del sistema internacional están medidos en qué? Están medidos en unidades base. Primero vamos a tener las unidades base. O sea, el sistema internacional clasificó primero en unidades base. También se denominan magnitudes, ¿qué cosa? Fundamentales. Unidades fundamentales, ¿es cierto? ¿Para qué? Que nos van a servir como base para medir las otras unidades, llamadas magnitudes derivadas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Magnitud fundamental, tenemos en el sistema internacional la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. La unidad básica de la longitud es el metro, de la masa el kilogramo, del tiempo segundo, de la temperatura es Kelvin. La intensidad de corriente aparece como una magnitud fundamental, cuya unidad es el ampere en función a su descubridor. La intensidad luminosa, la unidad básica candela, y la cantidad de sustancia, su unidad es el mol. El símbolo del metro es M, M solo, sin punto. Del kilogramo es kg, del segundo es S. Ya antes era SEG, ahora solo es S. Del Kelvin es K. Antes se colocaba una bolita acá en la parte superior izquierda, ya no se coloca. De Ampere su símbolo es A, en honor a su descubridor. Candela, CD, con minúscula. Y del mol sigue siendo su símbolo mol, ¿ok? Su símbolo mol. Luego, ¿qué vamos a tener entonces? Tenemos acá la magnitud fundamental en el sistema internacional, la unidad básica en que se mide y su simbología, porque del metro, yo no siempre voy a poner metro, ¿no? Solamente M nada más, sin punto. Así se colocan los símbolos de estas unidades, jóvenes, ¿ok? Estas magnitudes, ¿cómo se llama? Magnitudes fundamentales en el sistema internacional. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 magnitudes entonces en el sistema internacional. Bien. Entonces, luego aparecen las unidades suplementarias. En las unidades suplementarias, fundamentalmente, se trata de 2 unidades netamente geométricas, que no son muy utilizados, que no lo usamos con mucha frecuencia, pero que en algunos temas de física, como en la parte de fotometría, más adelante en otro grado veremos, sí se utilizan estas unidades, ¿ok? Estas unidades no han sido catalogadas como unidades base, sino como unidades derivadas. ¿Qué tenemos acá? En magnitud tengo el ángulo plano, su unidad es el radián, su simbología RAD. El ángulo sólido, cuya unidad es estéreo radián, y su simbología es SR. Evidentemente no son muy conocidos, pero que aparecen como unidades suplementarias en el sistema internacional. Bien. Luego tenemos lo que es importante también. ¿Qué cosa es? Las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son todas aquellas que van a salir ¿de quién? De las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una gaseosa, a ver, Moreno, ¿cómo tú compras la gaseosa? Dime, a ver. Tu mamá te dice, anda, compra gaseosa, ya agarras una botella, listo. ¿Cómo compras la gaseosa? Dime. ¿Cómo pide la gaseosa? Le pido cuánto cuesta. Ya, pero ¿cómo pides? A ver, ¿cómo pides? La botella que llevas, ya, ¿cómo pides la gaseosa? ¿Yo puedo decir? Si es ¿Ah? un... ¿Yo puedo decir? Sí, sí, mejor. ¿Ah? ¿Por Dime. soles? ¿Ah? ¿Por litros? Por litro.
Y el litro no es una magnitud fundamental. El Una litro es una derivada. magnitud derivada. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, una gaseosa, dice, dame un litro. Pero ese litro abajo tiene 1000 centímetros cúbicos. Es un litro. Entonces, como un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, el centímetro cúbico ya es una magnitud derivada, ya no es fundamental. Y el litro entonces viene a ser ya una magnitud derivada. O cuando, por ejemplo, usted dice, a ver, Herrera, prenda su cámara. A ver, Herrera. O cuando tú dices, vas a viajar en un carro, el carro va con una velocidad. A ver, ¿qué velocidad iría el carro, Herrera? A ver. 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Y entonces cuando tú agarras kilómetros, longitud, hora es tiempo, ya estás combinando longitud y tiempo. Y cuando tú ya combinas, ves, una magnitud fundamental de longitud con otra magnitud fundamental que es tiempo, ya se convierte en una magnitud derivada. Entonces la velocidad, que lo usamos con frecuencia para ver la velocidad del carro, para ver la velocidad de un auto, para la velocidad de un bus, se convierte en una magnitud derivada. Entonces la derivada lo obtenemos a partir de las magnitudes fundamentales. Entonces, está presente en todo lo que hacemos. Está presente en todo lo que hacemos. O sea, todo lo que nosotros vamos a estudiar, las unidades que van a aparecer, ya se van a agarrar a todas las derivadas. ¿Ok? De esas fundamentales, entonces, se hace la derivada, jóvenes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá área. Su unidad, ¿cómo se mide? El área de un terreno puede ser 160 metros cuadrados. La unidad del área es metro cuadrado, siempre mido en metro cuadrado. O el área de un cuadrado será 10 metros cuadrados. O sea, toda área se mide en metros cuadrados. Para que me salga metro cuadrado, yo he tenido que multiplicar metro por metro, ¿ves? O sea, metro, que era lo fundamental, por metro. De volumen, ¿qué tengo acá? Metro cúbico. He tenido que multiplicar 3 veces el metro para que me salga metro cúbico. De la velocidad, metro sobre segundo. De la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. De la fuerza es una magnitud derivada que lo descubrió ¿quién? El físico inglés Sir Isaac Newton. ¿Qué cosa es la fuerza? La interacción de dos o más cuerpos. Por ejemplo, puede ser a distancia o de contacto. Por ejemplo, cuando usted golpea la pared, usted está haciendo una fuerza a la pared, pero la pared también le responde con una fuerza, por eso te duele la mano, por eso te arde la mano, ¿ok? La unidad de esa fuerza con que tú has golpeado tiene una unidad llamada Newton. O sea, tú puedes golpear con 100 Newton, 200 Newton. La unidad de la fuerza se dio en función a su descubridor, ¿quién? Sir Isaac Newton, ¿ok? Sir Isaac Newton, de origen inglés, descubrió justamente esta magnitud de la fuerza. Se aplica a la fuerza de contacto o fuerza a distancia. Profe, pero ¿cómo sería una fuerza a distancia? La fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. La Tierra atrae la Luna y la Luna también atrae la Tierra. Cuando la Tierra atrae la Luna, entonces, como en la superficie de la Luna no hay agua, entonces se generan unos pequeños cratercitos por la fuerza que debe haber. Y cuando la Luna atrae la Tierra, ¿qué pasa en la Tierra? Que la marea sube, ¿ok? Porque lo está jalando con una fuerza. Todo eso contribuyó Newton al descubrir la fuerza. Luego viene el trabajo. El trabajo es una magnitud derivada. Energía también es derivada. Calor, el calor que se mide en calorías, que es un tipo de energía. La potencia en watt, el caudal en metro cúbico sobre segundo. El caudal, ¿dónde se mide? Cuando está pasando, por ejemplo, la cantidad de agua en el río Rima. Cuando vemos, por ejemplo, que en el mes de enero crece y su caudal es 15 metros cúbicos por segundo, quiere decir que por cada segundo, está, un metro cúbico, por si acaso, es 1000 litros. O sea, si es 15 metros cúbicos, estaría pasando 15.000 litros de agua en un segundo. Por lo tanto, ¿qué pasa, jóvenes? Por lo tanto, hay mucho caudal. Nadie se va a meter porque tiene mucho caudal, te va a arrastrar el río. Entonces, eso será. Luego viene la densidad. Densidad, kilogramos sobre metro cúbico.
Peso específico, presión. La presión, ve, que se mide en pascal. La presión que puede ser en un gas, que puede ser en el aire, cuya unidad es pascal, en honor a su descubridor también, Blaise Pascal, que descubrió que 1 newton sobre 1 metro cuadrado era la presión que soportaba un determinado cuerpo. La velocidad angular, aceleración angular, periodo. El periodo es un tiempo que se mide en segundos. La frecuencia, el torque, carga eléctrica, cantidad de movimiento, impulso, y así podríamos continuar con una variedad más de ejemplos de magnitudes derivadas. Entonces, casi todo lo que vamos a ver en el campo de la física, en realidad tiene magnitudes que son de origen derivada, pero que se manejan en el sistema internacional, ¿ok? Todo esto está normado. Cuando yo voy a medir un trabajo, porque he trabajado mucho, y dice, a ver, ¿cuánto has consumido? 100 Joule. Y Joule ya está normado internacionalmente, ¿ves? Joule tiene que ser la unidad de medida del trabajo. Bien. Múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos y submúltiplos, jóvenes, se trata de factores numéricos y estos se anteponen con los prefijos en el sistema internacional y no deben ser considerados como medios. Dentro de los múltiplos, ahí tenemos, ¿ves? Son los valores grandes y los submúltiplos son los valores pequeños. Cuando son valores grandes, por ejemplo, tenemos acá para el hexa. El hexa con E, ¿correcto? Su factor será 10 elevado a la 18, un valor grande. Luego viene el peta con P mayúscula, 10 a la 15, va disminuyendo 3 menos acá, ¿ves? En la cantidad de ceros. Luego viene un tera. Ahora, por ejemplo, nos compramos un disco duro para nuestra computadora, 2 teras, 3 teras, pero un tera es ¿cuánto? 10 a la 12, ¿ve? Este 10 a la 12 es un billón. Un giga, giga con G, 10 a la 9. Un mega, mega 10 a la 6. Un kilo, ya sabemos que un kilo es 10 al cubo, ¿ves? Un kilogramo es 10 al cubo, es 1000. Un hecto, 10 al cuadrado. Un deca, 10 a la 1. Hasta ahí las unidades de múltiplos, unidades grandes, hasta el deca. Luego vienen los submúltiplos, jóvenes. En los submúltiplos voy a tener deci. Un deci, 10 a la menos 1 es 0,1. Un centi, 10 a la menos 2, 0,01. Un mili será 10 a la menos 3, que será 0,001. Un micro, acá aparece, ¿ves? Un micro es 10 a la menos 6. Hay máquinas que funcionan con esta velocidad, con un microsegundo, que sería 10 a la menos 6 segundos. Un nanosegundo, 10 a la menos 9 segundos. Las velocidades funcionan así, rapidísimo, ¿ves? Con 0,0080 y un 1, ¿ves? Un pico, 10 a la menos 12. Un femto, 10 a la menos 15. Y un ato, 10 a la menos 18. Entonces, acá tenemos los múltiplos con valores grandes y los submúltiplos con valores pequeños, ¿correcto? Bien. Luego tenemos acá en esta parte las equivalencias, ¿correcto? Que van a corresponder ¿a quién? Las equivalencias que van a corresponder a la conversión que de repente se nos presente. Por ejemplo, tenemos acá de longitud, masa y volumen. En longitud, los norteamericanos manejan la milla, para ellos su distancia es milla, ¿no? Su milla terrestre, 1.609 metros, una milla marítima, 1.852 metros, un kilómetro tiene 1.000 metros, 1.000 metros, 10 al cubo, 1.000 metros. En centímetros, 10 a las 5 centímetros, o sea, acá agregamos 2 ceros más, ¿ok? Entonces, en centímetros, 10 a la quinta centímetro. Un metro tiene 100 centímetros y tiene 1.000 milímetros, ¿correcto? Ya está. Una yarda es igual a 3 pies, igual a 91,44 centímetros. Un pie, 12 pulgadas, 30,48 centímetros. Una pulgada, 2,54. Eso aparece en la wincha que a veces papá trabaja o que lo hemos visto, ¿ves?
Una pulgada, 2,54. Unidades pequeñas, un Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Una vara, ¿ves? 83,6 centímetros. Antes nosotros medíamos ahí, ¿ves? Con vara. Y luego tenemos unidades que son más grandes, ¿ok? Este de acá es, ¿qué cosa? Un año luz. Un año luz es 9,4 billones, ¿no? Aproximadamente de metros. En kilómetros sería 9,4 billones de kilómetros. Este está en metros. Este es un año luz. En unidades de masa, un kilogramo, ¿cuánto tiene? 1000 gramos. ¿Cuánto tiene un kilogramo? 2,2 libras. Una libra, 543 gramos, 16 onzas. Una onza, 28,35 gramos. Y en volumen, un galón, 4 litros. Aproximadamente es lo que nosotros tenemos cuando vemos un galón de pintura, 4 litros. Un metro cúbico, 1000 litros. ¿Ok? Ya. Entonces, jóvenes, con esas unidades, vamos ahora a entrar a la parte que corresponde a los ejercicios. A ver, dice, número 1. ¿Cuál es la unidad fundamental de la longitud? En estas alternativas, esto es tiempo, este de acá es longitud, este pulgada también longitud, litro, volumen, pero la unidad fundamental viene a ser ¿qué cosa? El metro, ¿correcto? La unidad fundamental acá es el metro. No, este no, no es el kilómetro, no, es el metro. Número 2. De las siguientes unidades, diga cuántas se aplican a la masa. A ver, tenemos kilómetro, es, ¿qué unidad? ¿Qué unidad es kilómetro? Longitud. Pie, ¿qué cosa es? Longitud que manejan los ingleses, es unidad de longitud. Megagramo es unidad de ¿qué? De masa, megagramo, masa. Litro, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es litro? Volumen. Milla, ¿qué cosa es milla? Milla es longitud. Y tonelada, ¿qué cosa es? Masa. Tonelada para pesar masa grande, ¿no? Yo voy a pesar, por ejemplo, 5 toneladas, será 5.000 kilogramos, porque una tonelada es 1.000 kilogramos. Entonces, ¿cuántas se aplican a la masa? 2. El megagramo y la tonelada, ¿correcto? Ya está. Número 3, dice, si un cuadrado tiene un lado que mide 6 metros, acá está, ¿cuánto vale el perímetro? ¿Qué cosa es el perímetro? ¿Qué es el perímetro, Solórzano? La suma de todos los lados. Correcto, la suma de todos los lados. Entonces, si yo tengo un cuadrado, jóvenes, esto será 6, esto será 6, esto también será 6, esto será 6. El perímetro deberá ser igual entonces a la suma de 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuánto vale ese perímetro? 24 metros, ¿correcto? Se puede cambiar la figura, pero el perímetro siempre va a ser igual la suma de todos los lados. Bien. Veamos, número 4, ¿qué dice? Un automóvil Lada registra una masa de 1,5 toneladas. ¿Cuál sería su masa en kilogramos? Ya está. Entonces, si la masa de este automóvil está dado como 1,5 toneladas, la abreviatura de toneladas TN, entonces se sabe que una tonelada, ¿cuántos kilogramos tiene? 1000 kilogramos, ¿está bien? Entonces, a esto que está acá, tengo que multiplicarlo por 1000. Entonces, será 1,5 por 1000. Al multiplicar por 1000, ¿cuánto me sale? 1500 kilogramos. O sea, ese auto en kilogramos tendrá una masa de 1500 kilogramos. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? ¿Perfecto? Ya está. Número 1. A ver, ejercicio de la página siguiente. Indica que dice cuál no es una magnitud fundamental en el sistema internacional. Entonces tenemos masa fundamental, longitud fundamental, tiempo fundamental en SIA, temperatura fundamental, la velocidad no. ¿La velocidad qué magnitud sería? A ver, ¿quién me dice? La velocidad Magnitud derivada. Correcto. Derivada. ¿Quién dijo?
¿Quién contestó? Milena. Herrera, ya. A ver. Milena. Milena también, ya voy apuntando porque esa es intervención oral. A ver, entonces viene a ser magnitud derivada, ¿correcto? Veamos entonces, jóvenes. A medida que vamos avanzando, voy haciendo la participación como corresponde. A ver, veamos ahora. Problema número 2. Dice, a ver, de las siguientes unidades, diga cuántas se aplican a la longitud. Tenemos centímetro, pulgada, metro cuadrado, grados Kelvin, kilómetro. Entonces, lo que se aplican a longitud va a ser el centímetro. Ahí está. Pulgada también se aplica a longitud. Metro se aplica a longitud. ¿Está bien? Ya está. Y kilómetros. Ah, pero acá está metro cuadrado, ¿no? Ya, metro cuadrado. Ya, esto no. Yo pensaba que era metro normal. Metro cuadrado no, porque metro cuadrado, ¿a qué se aplicaría? ¿Quién me dice? Este metro cuadrado, ¿a quién se aplicaría? Cuando yo mido un terreno, ¿cómo medía? En metro cuadrado. Entonces, el metro cuadrado se aplicaría a área, ¿no? El área de un terreno sería metro cuadrado. Entonces, este no era metro, y pensaba que había coma. Este de acá, lo anulamos. Aquí metro cuadrado, ¿no? Entonces sería centímetro, pulgada y kilómetro. Longitud, longitud, longitud. Claro que el kilómetro es longitud más grande. Metro cuadrado no sería longitud, y pensaba que era metro coma. Metro cuadrado se aplica a área. Dice, en 25 segundos, ¿cuántas unidades de segundo existen? Entonces habrán 25 unidades de segundo. Si yo tengo 25 segundos, ¿cuántas unidades de segundo existen? Habrán 25 unidades porque cada unidad es un segundo, ¿no? Entonces, si yo tengo 25 segundos, entonces tendré 25 unidades de un segundo cada uno, ¿correcto? Ya está. Número 4. Indica que unidad no corresponde a la magnitud fundamental. A ver, kilogramo, ¿es fundamental? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? Sí. Ah, ya. ¿De qué sería? ¿De quién sería? Longitud. Kilogramo no es longitud. A ver. No. Es Masa. 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 Ya, Eduardo dijo masa, ¿no? Masa. Sí. Kilogramo es masa, jóvenes. Ya, claro, kilogramo es masa. A ver, amper, ¿es ¿es magnitud fundamental? Sí. Sí, ya, perfecto. Amper, ¿quién dijo sí? Milena. Milena, ya, a ver, Milena. A ver, segundo, magnitud fundamental, ¿correcto? Metro, magnitud fundamental. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué unidad no corresponde a magnitud fundamental? Entonces, el watt no es fundamental. El watt es una unidad de potencia, jóvenes. Cuando yo voy a comprar un foco, un fluorescente, digo, deme un fluorescente de 5 watts, de 20 watts, de 40 watts. Entonces, ¿ves? Y el watt viene a ser una unidad de potencia, ¿ok? Ya. Vamos con la número 5, dice. En el sistema métrico decimal fue adoptado y propuesto por primera vez, pero en nuestra nación fue adoptado por primera vez el 31 de diciembre de 1982 con la ley 23560. O sea que no llegó inmediatamente. Se aprobó internacionalmente las unidades de medida y luego nuestro país lo fue adoptando para, de esa manera, ya ir usando las unidades de medidas en el sistema métrico decimal. ¿Okay? Ya. Número 6 dice, indique cuántas magnitudes no son fundamentales. A ver, acá veremos, masa fundamental, aceleración no es fundamental, es derivada, trabajo es derivado, cantidad de sustancia fundamental, temperatura fundamental, tiempo fundamental, termodinámica fundamental. Entonces, de tal manera que vamos a tener acá, voy a tener, indique cuánta es la magnitud, no son fundamentales. Entonces, aceleración no es fundamental.
trabajo no es fundamental. Acá estaría faltando, le agregan termodinámica, porque como ya está temperatura acá, entonces ya acá debería haber sido temperatura termodinámica, pero está temperatura fundamental, entonces acá hay que agregarle abajo termodinámica, ¿ya? Termodinámica no estaría acá fundamental porque está separado. Si hubiera estado juntos, sí. Termodinámica, ¿sabes? Termodinámica solo no. Debe ser temperatura termodinámica, pero como está solo acá, este no debe estar considerado como fundamental. Masa sí, cantidad de sustancia sí, temperatura sí, tiempo sí. Entonces lo que no sería aceleración, trabajo y temperatura, que está fundamental, pero acá está termodinámica solo. Y termodinámica solo es aquel que estudia la relación de calor y trabajo, como veremos. Entonces acá le agregamos termodinámica. Termodinámica que no estaría fundamental porque está solo. ¿Ya? Número 7, dice, un buey con 5 años de edad tiene una masa de 450 kilogramos. ¿Cuál sería su masa en libras? Tengo 450 kilogramos y digo, 1 kilogramo tiene 2,2 libras. Ah, ya, entonces digo así, coloco la masa, 1 kilogramo tiene 2,2 libras, kilogramos con kilogramos se van y multiplico 450 por 2,2. Operando me sale 990 libras, ¿ok? Ya está. Entonces, para esto tengo que saber la equivalencia de que 1 kilogramo que tiene 2,2 libras. Ya está. Número 8, ¿qué dice? A ver, una caja llena de cuadernos tiene una masa de 25 libras. ¿Cuál será su masa en onzas? Acá debemos de comparar así. 1 libra tiene 16 onzas. Entonces escribo la masa, 25 libras, y pongo así. 1 libra tiene 16 onzas. Como quiero onzas, queda libra con libra se van. Y multiplico 25 por 16. Y 25 por 16 me sale 400 onzas. ¿Correcto? Jóvenes, ¿se ha entendido esta conversión, no? Que coloco esto, como yo sé que 1 libra es 16 onzas, coloco abajo lo que voy a eliminar. 1 libra tiene 16 onzas. Libras con libras se van y me queda la unidad que quiero. Multiplico 25 por 16, me sale 400 onzas, ¿correcto? A veces algunos alumnos están haciendo así. 1 libra tiene 16 onzas. 25 libras, ¿cuántas onzas habrá? Que es la regla de 3 simple, que también se puede aplicar. Pero esto de acá, que es el método de conversión a la unidad, también es importante, ¿ves? Se coloca nada más así. 1 libra tiene 16 onzas, se va libra con libra porque no quiero libra, quiero onzas que queda y multiplico 25 por 16. ¿Se ha entendido la conversión, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ya con este ejercicio número 8, estaría completándose lo que es la parte que lo van a tener en su ficha, lo que tienen ya no hay problema. Y les estaré dejando también ejercicios parecidos a los que hemos hecho para que usted pueda ejercitarse. Lo que me gustaría es que suban su tarea a la plataforma para que puedan tener más notas. Alumno que sube más tareas a la plataforma tiene más notas, usted ya sabe, ¿no? Alumno que sube menos tareas, evidentemente va a tener menos notas. Entonces, hoy día que estamos empezando ya la tercera unidad correspondiente al segundo bimestre, pongámonos a estudiar, jóvenes, pongámonos nuestra dedicación para que de esta manera podamos tener muy buenas notas a fin de año, ¿ok? Muy bien. Hasta hoy día, hasta esta hora, fue la clase. Muy buenos días con todos. Cuídense, ¿ok? Chao, profesor. Tareas, su cuaderno. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Chao, profe. No, profesor. Chao. Chao, alumnos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. No, profesor, cuídese. Cuídense, muy bien. Gracias por la Hasta luego, profesor, que esté participación. Muy bien. bien, han sido puntuales. Muy bueno, excelente. Chao, profesor. Perfecto, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Ahora está viniendo el frío y hay que cuidar, ¿ok? Hay que cuidar. De ahí, pero no se saca todas las cosas que se tiran.